Buenas tardes, estamos en nuestra lección 8 de soteriología. La semana pasada, antepasada, hablábamos de la santificación. Hoy vamos a seguir hablando de este tema en una segunda parte y hoy vamos a hablar sobre los errores de interpretación de la santificación. El mantener una vida cristiana sana, santa y adecuada ha sido una obsesión que se ha dado desde los primeros años de la iglesia, ¿cierto? Y estos conceptos de santificación, ese concepto, de santificación ha tenido influencias por fuera de la iglesia como de dentro de la iglesia, ¿cierto? Según Justo González, en su libro Historia del Cristianismo, una idea que obsesionó a los cristianos de los primeros siglos fue el deseo de acercarse a Dios más y poder alcanzar un estado de contemplación y relación íntima con el Señor. Este deseo llevó a algunos a vincularlo con posiciones filosóficas. Por ejemplo, Orígenes, que se dejó llevar por el ideal platónico del hombre sabio y organizó una vida de separación y contemplación. También le siguieron Eusebio de Cesarea y Panfilio, quienes también siguieron esta idea filosófica. Entonces, el monaquismo tiene dos orígenes paralelos, uno proveniente de dentro de la iglesia y otro de fuera. De dentro de la iglesia, porque se nutrió de las palabras del apóstol Pablo, que decía que las personas que no se casaban, pues les resultaba mucho más fácil servir al Señor, ¿cierto? También esto se unió, ¿cierto?, al tema de que Jesús iba a venir otra vez y que decía en la Biblia que en el reino de los cielos no habrían matrimonios, ni no se iba a dar a nadie en matrimonio, ni se iba a pretender ese tipo de vida allá. Entonces esto influyó en el ideal de los cristianos de esa época, que decían, pues, ¿para qué nos vamos a casar y para qué vamos a pensar en lo que piensa la gente del común si en el reino de los cielos esto no va a estar, no va a existir, ¿cierto? Entonces deciden permanecer célibes como testimonio del reino que iba a venir o que estaba pronto a llegar, ya que los cristianos de los primeros siglos creían que Jesús iba a llegar pronto, ¿cierto? El monaquismo tiene también una influencia de fuera de la iglesia, pues recibió ideas, ejemplos y doctrinas que también impulsaron este movimiento monástico. Buena parte de la filosofía clásica sostenía que el cuerpo era la prisión o el sepulcro del alma y que ésta no podía ser verdaderamente libre sino en cuanto se sobrepusiera a las limitaciones de o sea, del cuerpo, ¿cierto? Es aquí cuando la tradición estoica fue muy difundida en la época y enseñaba que las pasiones son el gran enemigo de la verdadera sabiduría y que el sabio se dedica al perfeccionamiento del alma y su dominio sobre las pasiones. Entonces, varias religiones que se ubicaron sobre la cuenca del Mediterráneo tenían, por ejemplo, vírgenes sagradas, sacerdotes célibes, eunucos y otras personas que, por su estilo de vida, se consideraban apartadas para el servicio de los dioses. De todo esto los cristianos tomaron ejemplo y pronto también se unieron a los impulsos procedentes de las escrituras para darle forma al monaquismo cristiano. Entonces la iglesia consideró que la mejor manera de santificarse era apartándose en la soledad, ¿cierto? Este tipo de vida, el monaquismo, el celibato y todo esto, generó una nueva forma de orgullo. Con el correr de los años, pues muchos monjes llegaron a pensar que como su vida pues mostraba un nivel de santidad más profundo, más elevado que el de los obispos y otros dirigentes de la iglesia, eran ellos y no estas personas las que debían ser los dirigentes o quienes debían de decidir. Y ellos entonces trataron de imponer sus doctrinas mediante la fuerza y la violencia. Esto era una posición errada, ¿cierto?
Otra posición errada con respecto a la santidad se podría definir como el legalismo. Una definición simple de legalismo es legislar en temas o asuntos en los que Dios no ha legislado. Entonces, cuando en la iglesia legisla sobre, por ejemplo, el corte de cabello, la vestimenta, las comidas, las bebidas, las joyas, el maquillaje, las relaciones sexuales dentro del matrimonio, música, películas, televisión, entretenimiento en general, pone pues como un día forzado. Por ejemplo, que tiene que ser un sábado, que tiene que ser un domingo, el día que se alabe realmente a Dios. Prohíbe, por ejemplo, instrumentos de música, ¿cierto? En el momento de la adoración, o prohíbe ciertas fechas al año, Navidad, por ejemplo. Entonces, estas prohibiciones terminan siendo parte del modo de vivir de los cristianos de esa iglesia y trasladan criterios de juicio a la cotidianidad de cada uno de ellos. Es decir, que cuando los demás no seguimos los conceptos que ellos han considerado como que son realmente santos, entonces juzgan a las otras personas que no hacen lo que ellos están realizando. Entonces el legalismo, como lo vimos en lecciones anteriores, tiene un fundamento en el temor. Y es el temor de ver a una iglesia desenfrenada practicando el libertinaje o llena de maldad, lo que hace establecer pautas y normas comportamentales que no necesariamente están sustentadas en la Biblia, pero sí son establecidas con el ánimo de hacerlas ver así. Les voy a leer una historia que está en nuestro material de soteriología. Una misionera tuvo una visión. Veía un camino por el que transitaban miles y miles de personas. Sin embargo, este camino terminaba abruptamente en un precipicio del cual las personas se daban cuenta solo a pocos centímetros y movidos por los empujones que les daban los que venían atrás. Eran arrojados sin solución al fondo del mismo. En algunos tramos del camino lograban mirar personas trabajando de manera individual por mostrar lo más posible un cartel que decía precipicio cercano, no seguir. Pero la gente en su afán no leía el mensaje y menos aún se detenía para salir del camino. Lejos de allí veía a la misionera un grupo de personas ubicadas a la sombra de árboles, sentadas mientras tejían canastas de mimbre. Tomaban el té y sonreían al son de conversaciones alegres. Una señora de este grupo llamaba a su hija que, estando trabajando con ardor ante la multitud, veía resultados infructuosos. «Ven, hija, deja. Si sigues allá te contaminarás con el pecado de estos condenados». La misionera entendió que este grupo de mujeres y hombres sentados a la sombra de los árboles era la iglesia. Los pocos que intentaban con carteles eran cristianos preocupados por el destino final que tendrían las personas que transitaban ese camino al precipicio. La santificación que vive la iglesia la ha separado de los que necesitan la salvación de Cristo. Es algo que debemos de pensar muy profundamente. Continuemos. ¿Cómo nace el deseo del monaquismo? Vamos a leer otro texto. ¿Cómo entonces se puede ser cristiano en medio de tales circunstancias? Cuando la iglesia se une a los poderes del mundo, cuando el lujo y la ostentación se adueñan de los altares cristianos, cuando la sociedad toda parece decir que el camino angosto se ha vuelto amplia avenida, ¿cómo resistir a las enormes tentaciones del momento? ¿Cómo dar testimonio del crucificado, del que no tenía siquiera dónde posar la cabeza, cuando los jefes de la iglesia tienen lujosas mansiones y cuando el testimonio sangriento del martirio no es ya posible? ¿Cómo vencer al maligno, que a todas horas nos tienta con los nuevos honores que la sociedad nos ofrece? La respuesta de muchos no se hizo esperar. Huir de la sociedad humana, abandonarlo todo, subyugar el cuerpo y las pasiones que dan ocasión a la tentación, y así, al mismo tiempo que la iglesia se llenaba millares de gentes que pedían el bautismo, hubo un verdadero éxodo de otros millares que buscaban en la solitud la santidad. Entonces, la santidad se vuelve tiene un concepto erróneo cuando nosotros buscamos ejercerla
de tal manera que nos apartamos de los demás, huyendo al pecado que ellos tienen, y no nos damos cuenta que ellos necesitan del amor del Señor, que ellos necesitan escuchar del Señor, que nosotros mismos necesitamos tener una relación íntima con el Señor sin dejar de hablarle a otros de Él. Entonces, preguntémonos, apartarse como concepto, ¿qué representa? Interpretar inadecuadamente la santidad nos impide entender que sí podemos ser perfectos. Un efecto claro de la libertad en Cristo es que podemos alcanzar la perfección. En la siguiente lección entonces vamos a abordar este punto. Dios los bendiga y espero sus opiniones.